Bendiciones, hermano. Seguimos estudiando la carta a los hebreos, ¿verdad? Una carta que en lo personal me encanta muchísimo. Yo digo que, en mi opinión, es un comentario, ¿no? Explicado, profundo de todo lo que venía diciendo Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El autor de los hebreos es un autor que se desconoce. Algunos le atribuyen esta carta al apóstol Pablo por la similitud de las cosas que dice, pero lo cierto es que el autor se desconoce. Pero el mensaje de Hebreo es tan bueno y tan teológicamente impresionante, ¿verdad? Como toda la palabra de Dios, que siempre que estudiamos y lo analizamos nunca deja de sorprendernos, ¿verdad? Estamos hoy incluso, vamos a estar tocando un tema bien interesante, un tema que es bien polémico dentro de incluso del mundo cristiano, el mundo que ha traído conflictos, que ha llevado incluso a concilios para debatir, a ver quién tiene la razón, pero siempre la razón la va a tener ¿quién? La palabra de Dios, ¿verdad? Lo que era plasmado en su palabra. Es una carta donde el autor estaba hablando acerca de la persona de Cristo, desde el capítulo 1, ¿verdad? Hablando acerca de la superioridad de Cristo, quien hablaban los profetas en la antigüedad, por los ángeles, ¿verdad? Pero que ese mismo Cristo había venido y había hablado, dando testimonio de que Él era de quien se hablaban en todo el Antiguo Testamento, el centro de nuestras vidas. Ese Cristo que nos ha traído y nos ha dado ¿qué cosa? Un reposo eterno, ¿verdad? Los primeros versículos del capítulo 5, del 1 al 10, vimos con el pastor Henry la semana pasada, que venía hablando que este Cristo también, ¿qué cosa era? El gran sumo sacerdote, ¿verdad? Vimos todo lo que esto implicaba. Y hoy vamos a estar hablando del versículo 11 del capítulo 5 hasta el capítulo 6, versículo 20. Es una parte donde este autor hace un paréntesis o hace un stop viendo un problema que estaba pasando aquí. El tema de Jesús como gran sumo sacerdote y según del orden de Melquisedec no había terminado ahí en el capítulo 5. Si ustedes pasan su página en la Biblia y van al capítulo 7, el autor va a seguir hablando acerca del sacerdocio de Cristo que viene por el orden de Melquisedec, tema que sería para la semana que viene. Pero el autor tiene la necesidad de hacer un stop y un pare aquí por un problema que estaba afectando a esta iglesia. Esto no es una iglesia que estaba como tú y como yo, que el domingo se levantaba, hacía las cosas que tenía que hacer, se reunía. No, era una iglesia que en el periodo en el cual estaban viviendo estaba siendo perseguida. Eran judíos que habían venido al cristianismo, sufrían persecución. Y el miedo del autor, ¿cuál era? De que esta iglesia fuera a apostatar de la fe y fuera a regresar hacia atrás. Por eso entonces este autor hace un paréntesis para decirles lo que vamos a ver en el día de hoy. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, versículo 11, en adelante dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír, pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de las enseñanzas sobre el lavamiento, de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios lo permite, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y los pone a ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia
que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios, pero si produce espinos y cardos no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras de ustedes y del amor que ha mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de lo que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, lo que hemos buscado refugios, seamos grandemente animados para signos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma y una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias por un día más de vida. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy podemos ir a ella, Señor, escudriñarla, Señor, y aprender más de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a exponerla, Señor, y ver en ella lo que tú quieres decir, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Interesante, ¿verdad? Después de estar hablando de todo esto, hay una necesidad eminente en la vida de los hebreos. Había un peligro de inmadurez, había un peligro de que esta iglesia regresara atrás, dejara los preceptos de Dios, se olvidara producto de la persecución, de las cosas, perdiera incluso la esperanza que tenía en Dios. Por lo tanto, antes del autor seguir hablando acerca de esto, hace un auto y llama entonces a esta iglesia, le hace una exhortación a tener cuidado. Hace un llamado a tener cuidado del peligro de la inmadurez, de hacerse tardos para oír, como vimos que dice ahí, de hacerse holgazanes en seguir creciendo para Cristo. Y es por eso que comienza diciendo acerca de esto o acerca de Él, acerca de lo que había venido diciendo acerca de Cristo, el autor tenía mucho que decirle. De hecho, ya le había dicho bastante. Ya le había mostrado cómo ese Cristo había sido y es aquel por el cual nosotros tenemos esperanza. Es aquel por el cual Dios nos ha hablado, de quien Dios nos ha hablado y por el cual nosotros tenemos reposo eterno. Es el Cristo incluso aquel que es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos para llevarnos entonces delante de Dios. Pero a la misma vez también el autor dice que estas cosas, todo lo que le queda también por decir, le es difícil de explicar, no porque sea un contenido difícil, sino porque la iglesia a la cual está escrita esta carta dice que se había hecho tardos para oír la palabra de Dios. No era que se habían puesto viejos, llevaban tiempo en el Evangelio, sino que habían cerrado sus corazones y habían entrado en una forma de pereza espiritual, de resistencia espiritual que nos pasa a todos. Tenemos momentos en nuestra vida donde a veces no queremos leer las Escrituras. Tenemos días en que nos levantamos por el estrés, la presión, los problemas que vienen a nuestras vidas, que muchas veces no queremos ni siquiera poder ir a la iglesia, ¿verdad? Ante todo esto y ante seguirles explicando, estas personas se habían hecho tan perezosos que se habían estancado en lo que ellos habían aprendido de la palabra de Dios. Dice el versículo 12 que ellos debían haber sido ya maestros. Personas que con el tiempo que llevaban eran personas que tenían que ya estar enseñando a otros y ayudando a otros a que crecieran espiritualmente hasta alcanzar un conocimiento pleno de la palabra de Dios, de la persona de Cristo y del Dios
en que hemos creído. Hermano, la madurez espiritual es un peligro que nos lleva a nosotros a distorsionar la persona de Dios. Nos lleva al hombre o a la iglesia a cambiar el Dios que dice la Biblia por el Dios que ellos creen que es el que dice. Cuando nosotros no escudriñamos la Escritura, el autor nos compara como niños, como bebés que no pueden coger otro alimento nada más que la leche porque no lo pueden asimilar. Esa madurez es la madurez, como dice el autor, de discernir el bien del mal. Discernir la palabra de Dios contra las cosas que no son de Dios. Discernir lo que viene de Dios con lo que no viene de Dios. Y este problema no es solamente en la iglesia de los hebreos. También Pablo le hablaba a la iglesia, a los corintios, en sus problemas, y le decía: a ustedes les hablo como niños porque todavía no pueden recibir el alimento espiritual. Ese peligro es el que ha llevado a la iglesia a través del mundo entero a alejarse de Dios, a crear falsas doctrinas y a crear tantas vertientes del evangelio de Jesucristo. Es lo que he escuchado muchas veces acerca de personas que dicen que si Cristo era una mujer, que si Dios ama a todo porque Dios es amor, y aunque suene muy lindo, la Biblia habla más de eso, del amor de Dios. Incluso el amor de Dios está basado mucho más allá, desde que muchas personas inmaduros, personas que habían sido tardos para escudriñar y solamente a la palabra de Dios y profundizar en ella, es todas las vertientes que todos conocemos que se han levantado hoy en día. Es iglesias que su prioridad hoy en día ni siquiera es el escudriñar las Escrituras, sino llenar un templo de personas, y su éxito está en hacer felices a esas personas que lo escuchan. Personas que ni siquiera tocan temas tan candentes como lo que es el pecado, importante para entender y conocer a Dios, porque entonces la congregación se puede molestar. Pero son iglesias que a pesar de todo les cuesta poder confiar en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen a ese Dios. Es por eso entonces que el autor de los Hebreos hace un llamado, una alerta: hermanos, cuidado. Ustedes que deberían ser maestros son como niños, pero una persona que ha madurado en la fe no es la persona que lleva muchos años sentado en el banco de la iglesia. No es la persona que conoce todas las costumbres de la iglesia. Es aquella persona que escudriña las Escrituras, tiene una comunión cercana con Dios en oración y conoce al Dios que describe la Biblia. Por tanto, dice el capítulo 6, el autor les llama a ellos a decir: es necesario entonces, hermano, que dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos entonces hacia la madurez, el crecimiento espiritual, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de las enseñanzas sobre el lavamiento, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, se me fue aquí, perdón. ¿Dónde me quedé? Ok, gracias, versículo 4. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Él está diciendo entonces el autor: por tanto es mejor entonces que nosotros despertemos y empecemos a vivir un crecimiento espiritual en nuestras vidas, a madurar espiritualmente. Y cuando se refiere diciendo es hora que dejemos los rudimentos, los principios básicos, no está diciendo que lo obvie. Está diciendo es hora que profundicemos en cada uno de estos aspectos. Cada uno de estos temas básicos y doctrinales que el autor menciona aquí, muchas veces la iglesia lo conoce, pero pocas veces la iglesia ha entendido e interiorizado cada uno de estos puntos. ¿Qué cosa es entonces el arrepentimiento? En general pudiéramos decir que un arrepentimiento es un cambio de mente y de corazón, pero cuando profundizamos en lo que es el arrepentimiento, no es más que la obra de ese Dios
de ese sumo sacerdote que ha morado en nosotros y nos ha cambiado no por nuestras obras, no por nuestro pensamiento o inteligencia, sino por la gracia de Dios. Ha cambiado nuestra mente y corazón, nos ha renovado para dar un giro de 180 grados. Donde nosotros antes servíamos al diablo, al pecado, nos deleitábamos en él, y por la obra de ese Dios, de ese Cristo que está hablando, nosotros ahora ¿qué hacemos? Servimos a ese Dios, ¿verdad? Las enseñanzas acerca del bautismo, los judíos tenían la costumbre de bautizarse pensando que el agua los podía limpiar de sus pecados. Pero entender que el bautismo es más que el simbolismo público, es de testificar al mundo que el Dios que envió a su Hijo Cristo vino a este mundo y nos lavó con su sangre, testificando que juntamente con Cristo morimos al pecado, pero juntamente con Cristo, ¿qué hemos hecho? Hemos resucitado en vida eterna. Y cada uno de los puntos que habla diciendo no es que se olviden de ellos, sino que profundicen en ellos para entender a ese Dios. Es el punto también de la iglesia y también es el punto que ha llegado a conflicto acerca de la seguridad que tenemos de la salvación en Cristo, que ha sido cuestionado por años. Los mismos judíos creían de que la fe era importante, pero junto con la fe que tenía que venir, las obras, ¿verdad? De hecho, hoy en día, la Iglesia Católica cree que la fe tiene que ir acompañada de ¿qué? De obras. Yo tengo que creer en Dios, pero tengo que hacer esto. Yo tengo que creer en Dios, pero tengo que hacer esto. Y cuando miramos aquí, esas obras que dice la Biblia que son obras muertas. Porque la verdadera seguridad en la salvación está en esa obra que hizo Cristo. Y es interesante, porque muchas veces incluso llegamos a pensar que como nosotros pecamos delante de Dios y nosotros vamos a arrepentirnos delante de Dios, pensamos que Dios está muriendo nuevamente por nuestro pecado. Porque no hemos interiorizado y entendido que el sacrificio de Cristo, que este autor va a hablar en capítulos más adelante, ese sacrificio perfecto, el cual el Hijo de Dios, el Dios mismo encarnado en hombre, tomó el lugar del Cordero que simbolizaba la persona de Cristo. ¿Para qué? Para lavar nuestros pecados, limpiar nuestros pecados, hacernos actos delante de Dios por nuestros pecados pasados, por nuestros pecados presentes y por nuestros pecados futuros. Como decía el himno, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. No hay un pecado que nosotros podamos hacer en este mundo, en esta vida, siendo cristianos, que nos pueda llevar a renegar de Dios. Es por eso que el autor dice, es imposible que la salvación la puedas perder, porque esa salvación no vino de tu mérito. Esa salvación es un acto de la gracia de Dios, que nosotros mereciendo su ira, Dios, como había prometido, envió a su Hijo a tomar el lugar de la cruz, tomar la ira de Dios. Cuando nuestro pecado nos separó de Dios y cerró los cielos, al cual no teníamos acceso, y el hombre tenía que esperar una vez al año a hacer los rituales religiosos que Dios le había mandado para irle enseñando lo que significaba esto, que apuntaba a la persona de Cristo. Cuando el hombre imponía sus manos, que es la imposición de manos que habla Hebreo aquí, sobre el Cordero Pascual, identificándose con ese Cordero en el cual sus pecados iban a morir a través de ese Cordero, es la obra de Cristo en la persona de Jesucristo. Es lo que decía Juan, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, cuando nosotros, siendo cristianos, y le está hablando a un pueblo cristiano, a un pueblo que era inmaduro, a un pueblo que era como niño aún, le está diciendo, es hora que despierten. Es hora que escudriñen la palabra de Dios, porque si no lo hacen, entonces van a ser, como dice Timoteo, como las olas que irán de allá para acá y estarán a merced de falsas enseñanzas, de doctrinas de hombres, lejos de lo que Dios enseña en su palabra. Es lo que veo muchas veces de iglesias, cristianos en general, donde viven más vidas religiosas y dogmáticas que una vida de relación con Dios. Porque lejos de conocer a ese Dios, conocen a otro que no es el Dios que habla la Biblia. Por lo tanto, repito nuevamente, es imposible, hermano. Es imposible que nosotros perdamos algo que no nos costó a nosotros. Es imposible que nosotros perdamos algo que ni siquiera ha estado en manos de nosotros. Es imposible incluso que nosotros, si hemos creído, como dice el pasaje, si nosotros que hemos gustado de la buena palabra de Dios, nosotros que hemos sido iluminados, que probamos el don celestial,
que hemos hecho partícipe del Espíritu Santo. Dice Pablo en Efesios, que una vez que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, hemos sido sellados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de nuestras promesas, que son las arras, las garantías de ¿qué? De nuestra herencia eterna, de que tendremos un reposo eterno que ha sido dado por Cristo y que hablaba en el capítulo 4 el autor de Hebreos. Es imposible, hermano, que nosotros podamos alejarnos de aquel que nos compró con su propia sangre. Y una vez que hemos hecho esto, también es imposible, hermanos, que Cristo tenga que volver a morir para que nuestros pecados sean perdonados. Si creemos eso, no hemos entendido el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Quiere decir esto entonces que nosotros podemos vivir una vida deliberada? ¿Que podemos vivir entonces una vida que nos da la gana? No. Una vez que hemos recibido el Espíritu Santo, también dice la palabra de Dios que ese Espíritu de Dios que mora en nosotros, que tabernaculizó en nosotros, pone en nosotros entonces ¿qué cosa? El querer como el hacer la voluntad de Dios. Pone en nosotros entonces que ahora mi vida tiene que depender solamente de que yo quiero agradar a ese Dios que un día me salvó, me transformó y cambió mi mente y mi corazón. Pero aquella persona, así como el ejemplo de la lluvia, de la tierra que pone, que dice que en vez de dar frutos de arrepentimiento, hace todo lo contrario, es porque esa persona nunca ha conocido a Dios. Es aquellas personas que incluso Mateo y Marcos hablaban de aquellos que habían, la palabra del buen sembrador, aquella semilla que había caído en piedras y en espinos, pero la semilla nunca dio fruto. Pero a los que dio fruto, a los que fueron partícipes, a los que retuvieron la palabra de Dios, a los que designen en la madurez, en el conocimiento de esa palabra, hasta la plenitud de Cristo. Así como Cristo conocía y entendía todas las escrituras, obvio porque era Dios, pero también porque era el propósito de Dios que nosotros creciéramos hasta esa estatura, dice que es imposible que un día podamos apartarnos de Él. Pablo en Romanos 8, esa frase tan hermosa que dice, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Ya podemos vivir entonces en un reposo eterno. Los judíos creían en una resurrección física, pero en Cristo vemos que no solamente es esa resurrección física, es también que estamos viviendo desde el día de hoy en el reposo eterno, en la vida eterna, en la esperanza que tenemos que el día que partamos de este mundo, nosotros moraremos con Dios en esa vida que nos ha prometido. Un mensaje bien interesante e importante para esta iglesia. Una iglesia que estaba en medio de fuego, una iglesia que estaba en medio de persecución por haber creído en Cristo, volviéndole la esperanza antes de seguirle contando, diciéndole todo lo que necesitaban saber. Dice el versículo 9 en adelante, pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras de ustedes y del amor que ha mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Dice que Dios no es injusto para olvidarse de las obras de nosotros. ¿Cuáles obras son esas? Las obras que son el fruto del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Ese amor que ellos tenían, aún en su inmadurez, que ellos tenían por otros hermanos, por la iglesia, el fruto de que habían sido nacidos de Dios, el fruto de que habían sido hijos de Dios y renovados por la obra de Cristo, es la obra que está hablando aquí. Dios no es injusto para olvidarse de la obra que su Hijo hizo en la cruz del Calvario. Dios no es injusto para olvidarse de las obras de aquellos que dan frutos de arrepentimiento y muestran el fruto del Espíritu Santo en ellos. Por lo tanto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, versículo 13, no pidiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo. Y esto me recuerda cuando era niño, ¿no? Cuando tú querías que alguien te creyera, que te decía, yo te lo juro, y preguntabas por alguien bien cercano, por tu mamá, si era un adulto, por su hijo, ¿verdad? Por alguien bien especial. Pero Dios no tenía con qué jurar. Y Dios jura por él mismo. Y no solamente Dios juraba por él mismo,
sino que también Dios hacía el pacto en sí mismo. En la antigüedad, cuando se hacía un pacto, ese pacto se hacía entre dos personas. Y cualquiera que esas dos personas fallaban, perdían, es decir, la parte que tuvieran según el trato, ¿verdad? Como hoy en día, tú haces un contrato, si tú fallas ese contrato, entonces la ley viene sobre ti porque tú fallaste ese contrato. Pero Dios, que es fiel y justo, no solamente juró, sino que también Él hace el pacto con Él mismo. Y ese pacto lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Donde ahí en Abraham, cuando habla de Abraham y le dice que Abraham le prometió una descendencia tan grande como que era incontable como las estrellas, ¿verdad? Una descendencia que era innumerada, no estaba hablando acerca del pueblo de Israel. Y hay muchas iglesias que todavía son maduros y que no han despertado, que se han estancado, están venerando a ese pueblo del cual Dios no está hablando. Esa descendencia que está hablando Dios, que la cual Abraham esperó y recibió, aunque tuvo una descendencia grande, aún siendo estéril, no es más y nada menos que el pueblo de Dios, el cual, por la simiente que vendría de Abraham, Cristo, hoy todos nosotros que estamos sentados aquí, que estuvimos y estarán confiando en Dios, somos parte de ese pueblo. Porque en Israel no hay nada que nos pueda salvar. En Israel no hay nada en los cuales a nosotros nos pueda ayudar. Fueron instrumentos en las manos de Dios, como lo fue también Abraham. Pero aquel el cual Dios está hablando y le prometió la promesa a Abraham, fue la misma promesa que Dios le prometió al hombre cuando hizo un pacto en Génesis con Adán. Yo enviaré una simiente, Cristo, aquel que nos ha hablado, Cristo, el cual es nuestro gran sumo sacerdote, el único que ha podido abrir los cielos, rasgado el velo, quitar la separación para que tú y yo hoy, como pueblo, como hermanos, como hijos de Dios, donde quiera que estemos, podamos levantar nuestra voz a Dios y clamar a Él. Y no solamente nos da esa posibilidad, sino que también nos ha prometido de que nuestra salvación, de que nuestra seguridad en Dios es por siempre y para siempre, que es eterna, ¿verdad? Que nuestra seguridad en Dios está basada en las promesas que Dios hizo de la antigüedad y que ha cumplido hasta el día de hoy. Si nosotros podemos reunirnos como iglesia para alabar su nombre, también tenemos la responsabilidad de como iglesia escudriñar y crecer cada día en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de su palabra. Porque una iglesia que no escudriña las Escrituras, una iglesia que no tiene comunión con Dios, es una iglesia que está destinada a perecer. Es lo que le ha pasado cuando miramos en la historia, miramos países como Inglaterra, Irlanda, países que fueron misioneros de la palabra de Dios. Yo tuve el privilegio en el 2009 de estar allá y me llamaba la atención de un país con una raíz tan cristiana, tan evangélica, habían cambiado los templos por bares, se habían alejado de Dios. Eso mismo, ¿a dónde llegó? A los Estados Unidos, un país basado y fundado en la fe cristiana, donde incluso la Constitución y las leyes están basadas a través de la fe cristiana. ¿Qué está pasando? Hoy le está dando la espalda a Dios, hoy están trayendo nuevas doctrinas, ¿verdad? Pensamientos, haciendo lo malo, bueno y legal, y lo bueno, que es la palabra de Dios, haciéndola prohibida o malo a la vista del mundo. Eso es el producto de una iglesia, de un pueblo que ha sido perezoso y que se ha estancado en su inmadurez espiritual. Hermanos, es un reto poder crecer. Mientras más nosotros crezcamos y conozcamos de Dios, más nosotros también podremos confiar ciegamente en las promesas de Dios. Pablo decía que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Pablo conocía al Dios. Pablo conocía a aquel que se le apareció un día, que iba persiguiendo a la iglesia y transformó su vida al punto de decir, si pierdo mi vida, para mí es ganancia, porque voy entonces, estoy seguro, estoy confiado que voy a morar un día en la presencia de mi Dios. Porque he sido salvado por la gracia y el amor, no porque lo merezco, porque ese Dios de amor ha derramado su misericordia para que podamos entender. Cuidado, hermano, cuidado con la inmadurez. Avancemos en el crecimiento, escudriñemos las Escrituras, no a través de la interpretación de las personas, sino pidiéndole a nuestro Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude a entender y a vivir cada día una de sus palabras. Mientras más nos acerquemos a Dios, más vamos a crecer y más vamos a poder confiar
en sus promesas y estar seguro, sin duda, con plena seguridad, que el día que partamos de este mundo, nuestra salvación, nuestro reposo eterno está garantizado. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque en ellas vemos, Señor, que tú eres un Dios que has hecho todo, Señor, para llevarnos a ti, Señor. Gracias, Padre, porque no merecemos, Señor, no merezco, Padre, ni tu amor, ni tu gracia, ni tu perdón, Señor. Porque aún siendo malo, Señor, tú enviaste a un gran sumo sacerdote. Tú enviaste, Señor, a tu Hijo, Señor, a Dios, a tomar nuestro lugar y que hoy intercede por nosotros. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has dado tu Espíritu, Señor, para cada día vivir, Señor, tratando de agradarte a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser fieles, ayúdanos a crecer y ayúdanos también, Padre, a ser maestros que podamos enseñar a otros, Señor, a crecer en una madurez espiritual hasta la plenitud de Cristo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.